Hola a todos, bienvenidos a este décimo video de repaso de electrocardiografía. Mi nombre es Darwin Serrano, soy interno de medicina y el día de hoy hablaremos sobre el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST. Hablaremos generalidades de este tema para luego enfocarnos en tres grandes temas principales: la angina inestable, la inversión de la onda T y finalmente el infradesnivel del segmento ST. Para introducir el tema, sabemos que los síndromes coronarios agudos corresponden a una amplia gama de patologías que se van a desarrollar en contexto de una irrigación coronaria insuficiente para poder satisfacer las necesidades metabólicas del miocardio. Electrocardiográficamente, se dividen en los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, los que fueron revisados en los videos 8 y 9, y aquellos que no presentan elevación del segmento ST. Estos últimos incluyen el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, quienes por definición demuestran bioquímicamente necrosis de miocardiocitos, es decir, elevación de troponinas, y los que presentan angina inestable, sin necrosis miocárdica. Hoy nos vamos a enfocar en aquellos cambios distintos al supradesnivel del segmento ST, pero que nos orientan a una patología coronaria. Estos síndromes han aumentado a medida que la población envejece y aumenta la carga de patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión y también la dislipidemia. Debemos recordar nuevamente que la sensibilidad y la especificidad del electrocardiograma aumenta considerablemente si lo practicamos junto a una buena historia clínica, que incluya obviamente anamnesis y también un adecuado examen físico. Para comenzar a hablar del tema, nos enfocaremos en primera instancia en la angina inestable. La angina inestable, por definición, corresponde a un dolor de reciente aparición, obviamente tipo anginoso, en un paciente que no presenta antecedentes coronarios, o un cambio de patrón de dolor en un paciente con una angina crónica, pero que no presenta elevación de los biomarcadores miocárdicos y que puede tener o no cambios electrocardiográficos que pueden indicar isquemia. Fisiopatológicamente, ocurre una oclusión aguda incompleta de arteria coronaria que va a ser secundaria a una rotura aguda de una placa aterosclerótica y formación de un trombo intracoronario. Esta formación de trombo intracoronario va a disminuir el flujo sanguíneo coronario hacia distal de la lesión, generando obviamente isquemia, pero no una necrosis miocárdica. Cuando ocurre esto, podemos electrocardiográficamente tener tres manifestaciones características. La primera de ellas es tener un electrocardiograma normal, sin ninguna alteración. Podemos tener también un electrocardiograma que manifieste algunos cambios sutiles, como por ejemplo la inversión de la onda T. O podemos tener francamente un electrocardiograma alterado, como es aquel que presenta un infradesnivel del segmento ST. Una vez dicho esto, hablaremos de los síndromes coronario agudo que no presentan elevación del segmento ST. Los pacientes que consultan por un dolor torácico anginoso con características similares a la angina inestable, pero se les asocia a una elevación de troponinas o cualquier biomarcador miocárdico, se consideran enfermos que cursan con un síndrome coronario agudo. Más aún, si estos no poseen elevación del segmento ST, son clasificados como síndromes coronario agudos sin elevación del segmento ST. Sin embargo, las alteraciones electrocardiográficas pueden ser variadas, enmarcadas en un continuo de lesión que involucran una onda T invertida e un infradesnivel del segmento ST. Es así entonces como tenemos algunas manifestaciones electrocardiográficas, como son la inversión de la onda T y el infradesnivel, perdón, del segmento ST. Hablaremos en primera instancia de la inversión de la onda T. La inversión de la onda T es una condición que aparece en condiciones normales en las derivadas ABR y también puede ser normal cuando aparece en B1 e incluso podría ser normal si aparece en las derivadas de 3 y B2. Sin embargo, las ondas T negativas que son meramente patológicas existen producto de alteraciones primarias de la repolarización o alteraciones secundarias de la repolarización.
Cuando hablamos de alteraciones primarias de la repolarización, vemos que en el electrocardiograma estas se manifiestan como ondas T invertidas que son simétricas, con una rama descendente y una rama ascendente que tienen la misma velocidad, o sea, son igual de rápidas. Estas van a ser secundarias a algunas lesiones, como por ejemplo la isquemia miocárdica, que es la más importante, secundarias también a pericarditis aguda, a miocarditis aguda, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, el uso y abuso de digitálicos, alteraciones del sistema nervioso central, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, y también se pudiese manifestar en la hipotermia. Por el contrario, cuando la inversión de la onda T corresponde a alteraciones secundarias de la repolarización, estas se van a demostrar en el electrocardiograma como ondas T invertidas, pero que son asimétricas. Es decir, la rama descendente por lo general es de evolución lenta y la rama ascendente va a ser rápida. A diferencia de la anterior, estas causas pueden ser secundarias a bloqueos de rama, ya sea bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, crecimiento ventricular, síndrome o preexcitación, extrasístoles ventriculares o incluso se puede manifestar en el uso de marcapasos. Con respecto a las alteraciones primarias de la repolarización, en esta diapositiva podemos ver tres ejemplos característicos de ella. En la imagen A vemos cómo existe una isquemia subepicárdica que se caracteriza por presentar una onda T invertida que es simétrica. En la figura D vemos una manifestación electrocardiográfica de una pericarditis aguda en donde también la inversión de la onda T es simétrica. Y finalmente en la imagen E vemos una inversión simétrica de la onda T que es secundaria a una hemorragia subaracnoidea. Si ejemplificamos las alteraciones secundarias de la repolarización, vemos que en la imagen A tenemos una onda T que es invertida asimétrica, con la rama descendente más lenta que la rama ascendente, y estaríamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda, dado que la onda R además es una onda R alta. Tenemos en la imagen B un bloqueo de rama izquierda con sus características electrocardiográficas distintivas, como es la característica RR', ¿cierto? En las derivadas de 5B6, asociada a una onda T invertida asimétrica. Y finalmente tenemos un extrasístole ventricular caracterizado por presentar un QRS que es ancho, asociada a una onda T invertida que también va a ser asimétrica. Una vez hablado sobre la inversión de la onda T, nos enfocaremos ahora en el infradesnivel del segmento ST. La depresión del segmento ST va a poseer diversas morfologías. Una morfología ascendente, una morfología descendente o una morfología horizontal. El diagnóstico del infradesnivel del segmento ST se va a realizar cuando el segmento se encuentra igual o mayor a 1 milímetro bajo la línea isoeléctrica, después del punto J del complejo QRS. Sin embargo, cuando la depresión del ST es horizontal o descendente, mayor o igual a 0,5 milímetros en dos o más derivadas contiguas, indica que estamos frente a una isquemia miocárdica. Por el contrario, si la depresión es ascendente en precordiales y además se asocian a ondas T de Winter, que recordemos se presentaron en el video anterior, va a ser muy característico de una oclusión crítica de la arteria descendente anterior. Cuando nos enfrentamos a un infradesnivel del segmento ST, independiente de la morfología que éste presenta, podemos tener algunas causas o diagnósticos diferenciales. La primera de ellas y la más importante corresponde a la lesión subendocárdica. Podemos estar también frente a una intoxicación digitálica, a una hipertrofia o crecimiento de cavidades izquierdas o a un bloqueo completo de rama izquierda, a una extrasístole ventricular u otras manifestaciones como por ejemplo la hipocalemia o el tromboembolismo pulmonar. Hablamos de una lesión subendocárdica cuando el punto J se encuentra a más de 0,5 milímetros por debajo de la línea isoeléctrica, con un segmento ST que va a ser horizontal o incluso puede ser descendente, que además puede fundirse con la onda T.
Puede estar presente en un número variable de derivaciones y con una morfología que va a ser variable, y frecuentemente es más prominente en precordiales izquierda y también en aquellas derivadas que son laterales. En el esquema de la diapositiva, vemos como el punto J se ubica aproximadamente a 3 milímetros de la línea isoeléctrica. Bien, siempre y nuevamente recordar que todo lo anterior debe estar sujeto a una clínica anginosa o a una clínica característica que presente el paciente. No debemos olvidar nunca que la depresión del segmento ST generalizada, que además asocia una elevación del segmento ST en ABR, obedece a una oclusión del tronco coronario izquierdo y por lo tanto se debe actuar como tal. Finalmente, debemos recordar que, a diferencia de lo que ocurre en la elevación del segmento ST, en el infradesnivel no existe una correspondencia con la arteria coronaria culpable, es decir, la ubicación del infradesnivel del ST no va a focalizar. Otro diagnóstico diferencial del infradesnivel del segmento ST corresponde a la intoxicación digitálica, y esta se registra secundaria a un descenso que va a ser descendente y también cóncavo del segmento ST, o también en línea oblicua desde el punto J. Ya esto es lo que se le denomina cubeta digitálica, y por lo general se ubica en las derivadas de 1 a BL, B5 y B6. Puede también asociarse a una inversión asimétrica de la onda T en B5 y B6. En el esquema de la diapositiva vemos cómo existe un infradesnivel del ST que es cóncavo desde el punto J. Y como mnemotecnia, se dice que la morfología recuerda a los bigotes de Salvador Dalí. Otro punto importante corresponde al crecimiento ventricular izquierdo y al bloqueo de rama izquierdo. Y en el electrocardiograma, estos se van a registrar como una depresión también descendente del segmento ST y una inversión asimétrica de la onda T en las derivadas de 1 a BL, B4, B5 y B6. En el caso de que exista un crecimiento ventricular derecho, lo anterior se va a manifestar obviamente en las derivadas precordiales derechas, es decir, en B1, B2 o B3. En los esquemas siguientes vemos cómo existe en el primero una onda R alta con un infradesnivel del segmento ST y también una inversión asimétrica de la onda T. Por lo tanto, estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. En la figura E vemos cómo existe la morfología típica de sierra en las derivadas precordiales izquierda, es decir, RR', con un infradesnivel del segmento ST y una onda T invertida asimétrica en la misma derivada. Por lo tanto, corresponde a un bloqueo de rama izquierda. Otro diferencial del infradesnivel del segmento ST corresponde al extrasístole ventricular, y este se produce dado una alteración secundaria de la repolarización. Por lo tanto, se va a manifestar como un complejo QRS que va a ser ancho, con un descenso del segmento ST y una inversión asimétrica de la onda T. En el esquema vemos claramente cómo existe un complejo QRS que es ancho, es decir, mayor a 120 milisegundos, asociados a un infradesnivel del segmento ST que va a ser descendente desde el punto J y una inversión de la onda T que va a ser asimétrica. Otro diagnóstico diferencial bastante importante del infradesnivel del segmento ST corresponde al tromboembolismo pulmonar. Y este, clásicamente, tiene múltiples características en el electrocardiograma. Sin embargo, una de las más comunes corresponde a la sobrecarga aguda de cavidades derechas, sobre todo si es un tromboembolismo pulmonar masivo, perdón. Y esta sobrecarga de las cavidades derechas se va a manifestar con una depresión del segmento ST y una inversión asimétrica de onda T en las derivadas B1 o B2, asociado a una desviación del eje a la derecha y un bloqueo derecho de la rama intraventricular, pero que va a ser transitorio. En el esquema vemos cómo existe un infradesnivel del segmento ST que es descendente en la derivada B2, asociada a una inversión de la onda T que va a ser asimétrica en la misma derivada. Finalmente, otro diagnóstico diferencial bastante importante del infradesnivel del segmento ST corresponde a la hipocalemia,
Y esta condición va a causar una depresión descendente del segmento ST que va a ser generalizada, con un aplanamiento o una inversión de la onda T, con ondas U que van a ser prominentes e intervalo QU que va a ser prolongado. En el esquema vemos cómo existe un infradesnivel del segmento ST descendente en la derivada B3, también en la derivada B4, asociada a una inversión de la onda T que va a ser asimétrica en la derivada B4 y también en la derivada B5, y una onda U que va a ser relativamente prominente en la derivada B3, B4 y B5, como muestran los círculos rojos. Finalmente, ponemos nuevamente esta diapositiva inicial para poder recordar cuáles son los diagnósticos diferenciales principales de un dolor torácico isquémico, clasificados según su electrocardiograma, en aquellos que presentan una elevación del segmento ST, que fueron vistos en los videos 8 y 9 respectivamente, y también en aquellos síndromes coronarios agudos que no presentan elevación del segmento ST, los cuales se pueden distinguir según presentan o no indicadores bioquímicos positivos. Aquel que presenta troponinas normales se denomina angina inestable y aquel que presenta elevación de las troponinas sin elevación del segmento ST se denomina síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Les dejamos una vez más las referencias para que puedan complementar lo entregado en esta presentación. Y obviamente los dejamos invitados para que puedan revisar los últimos videos de esta serie de repasos de electrocardiografía. Muchas gracias.